contarles lo que, digamos, el punto es sobre las reflexiones en la aplicación de los instrumentos. Como lo decía Rey hace un momento, Colombia tiene variados instrumentos, unos que son estructurales y unas fuentes sustanciales y otras que, digamos, son los no tradicionales, pero inclusive en la lista de Reddit faltaron muchos más de los no tradicionales, ¿cierto? Hay unos que tienen esfuerzo ahora el gobierno nacional, pero hay otros que faltan en esa lista que también para las ciudades son importantes. Entonces, voy a contarles un poco, aquí hay una mezcla entre un estudio que hicimos con el Banco Mundial, con algunas cosas de producción propia también que me parecen muy importantes de poner en relevancia y contarles, digamos, sobre lo que considero son sobre todo los retos para resolver en la implementación. Hay muchos de los temas aquí que voy a pasar, sobre todo en el tema del diagnóstico, ha sido ampliamente presentado y creo que pues en eso vamos a pasarlo, pero sí quiero sobre todo quedarme en los retos y en las recomendaciones, ¿vale? Nada, ya lo hemos visto ampliamente, cuáles son la situación propia de nuestro instrumento principal, que es el impuesto predial unificado para las ciudades en financiamiento. El impuesto predial pues tiene, digamos, una condición que aunque ha venido mejorando, pues tiene unas condiciones propias aún de mejora, ya vimos en dónde está la fuente, sobre todo principal en mejora en la gestión, y es en la mejora de la información sobre la base de la cual se tributa, tanto en la información de los predios como en la información de la base sobre la cual se avalúa. Pero ahí, justo cuando estamos enfrentando, justo cuando se están incentivando políticas y cambios tanto institucionales para poder tener unos mejores sistemas de información, para poder administrar el tributo, que la base de él es el sistema de información catastral, también estamos atravesando por momentos en los cuales, como lo mencionaba Fidel hace un momento, de Barranquilla, tenemos grandes riesgos que se nos están apareciendo y eso también pone en riesgo los otros instrumentos. Uno de los temas, no solamente para el predial, que es delicado, es el tema de la base de información y el tema de la valoración de los predios. Y es delicado porque lo necesitamos para casi todos los instrumentos, además de que lo necesitamos para el ordenamiento del territorio. Entonces, hay, digamos, sostener, uno, cómo vamos con esta nueva estructura institucional que se hizo de cambio en la Ley de Plan de Desarrollo y a prestar un servicio, digamos que pasamos de tener una función catastral a un servicio público catastral, pero que además también con una posibilidad multipropósito de uso de la información. Eso significa que hay un costo también en la prestación, en la formación de la información mucho más grande. ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Cómo vamos a resolver digamos que la clave de cómo financiamos tener ese soporte, esa infraestructura que además queda en cabeza de los municipios? La gran responsabilidad de los entes territoriales, sobre todo básicos municipales, con una posibilidad de que se puedan asociar, que ahí tal vez es donde está uno de los puntos de la recomendación principal, y es cómo buscar generar mecanismos de asociación en las entidades para, y con toda esta línea trazada, que creo que vamos todos por la misma línea, tanto Asocapitales como el esfuerzo presentado por el Ministerio de Vivienda, de cómo apoyar a las ciudades organizadas por los conglomerados de ciudades que están y que aparecen en el sistema de ciudades. Creo que ese es un punto importante, pero ahí es donde es que pongamos el ojo en las formas en las cuales hacemos más eficiente para que esos costos que cuesta esta infraestructura de soporte puedan ser asumidos. Y hay un riesgo enorme, que es la ley 1995 del 2019, porque en la medida en que las ciudades empiezan a ajustar sus valores catastrales, empieza a surgir el riesgo del mayor cobro del predial. Las ciudades podrían haber resuelto la situación, sin embargo entró una ley que hace que haya unos límites a ese crecimiento del valor, no propios de cada ciudad ni conforme al crecimiento de cada ciudad, y eso tiene unas dificultades también para que no haya la posibilidad de sostenibilidad única con la cual se está centrando, y es que los municipios recauden mayor predial para poder financiar. De eso, digamos, derivado de esta condición propia estructural por lo que viene de todo el tema de catastro, hay unas recomendaciones sobre todo para el tema del impuesto predial,
Uno, la modificación de la ley 1995, creo que eso es un tema estructural que va de la mano de unos temas institucionales, y ahí tal vez hay un llamado al gobierno nacional también a apoyar a las entidades territoriales en cuanto a cómo pueden fortalecer para ellos en su propia autonomía, generar sus propios formas de regulación de los crecimientos del impuesto cuando tienen una actualización, pero acorde a cada una de sus condiciones. Regularizar los pagos por esos servicios públicos catastrales, cómo se van a hacer, cómo van a pagar las entidades, cómo se van a asociar, y hay un apoyo institucional importante que lo vi en el apoyo del Ministerio de Vivienda. La modificación del sistema tarifario del suelo rural y toda la expansión urbana que está en el suelo rural, eso es importantísimo revisar, y para quienes están de la comisión de expertos ese es un tema importante. Recoger unos tributos que están regados del impuesto predial, como el alumbrado público, el impuesto sobre el teléfono, se incorporaron en el impuesto predial. Regularizar el procedimiento de discusión, incluir reglas de armonización. Entonces, sobre todo en eso, y hay unas de fortalecimiento en lo institucional que tiene mucho que ver con todo el tema de la gestión asociada que promueve la ley 1955 para el tema catastral. De esa misma manera hay que promover la gestión asociada de la administración tributaria territorial. Y ahí es muy importante lo de los conglomerados y nodos urbanos para intentar fortalecer a las ciudades y a los municipios de los conglomerados en hacer eficiencia en la administración tributaria. Esto, digamos, un poco en cuanto tiene que ver con el impuesto predial, que es el impuesto predial y su base estructural de catastro. La contribución de valorización. La contribución de valorización es un instrumento muy viejo en Colombia, ya casi de un siglo de vida. Ha tenido y hoy empieza a tener mucha más preponderancia y recurrencia en el uso del instrumento. Como lo veían, pues no es un instrumento recurrente, es un instrumento de fuente de oportunidad para cuando lo necesitan las ciudades, pero en él, como es tan viejo, pues tiene unos retos muy importantes, sobre todo en lo territorial. La Nación sacó en el 2016 una ley que actualiza todo el régimen legal, y los entes territoriales se quedaron con la ley del año 66. Entonces, digamos que ahí tenemos y tal vez, digamos, en el estudio que hicimos con el Banco Mundial es uno de los referentes tal vez principales a eso que Angélica llamaba de la ausencia del Project Finance, y tal vez es de los instrumentos primigenios que empieza a dar la sensación de por qué no ha funcionado donde no ha funcionado, y es justamente por la ausencia de Project Finance. Aunque son proyectos a magnitud de ciudad, en donde no han funcionado es porque justamente les ha faltado un buen Project Finance o una corrección a tiempo de las condiciones del instrumento, porque tiene que estar asociado la planeación del territorio, la planeación de la obra, la fuente de financiación en unas fechas y plazos programados para poder financiar. Es una fuente importante, se ha convertido en algunas ciudades, como en el caso de Barranquilla, lo veíamos, Armenia, Popayán, digamos que también lo ha intentado, y ahora viene siendo importante para todo el tema de financiación en los conglomerados por las responsabilidades de infraestructura de los departamentos, y algunos departamentos lo están iniciando a aplicar. Igual también pasa con la valorización nacional, que vamos a tener ahí el cruce entre las mismas infraestructuras y los mismos territorios, y ese es un tema también al cual hace parte de las recomendaciones que digamos les presentamos. En la contribución de valorización, digamos, es una actualización del régimen legal, una ampliación de los plazos y una actualización de los hechos generadores, que no solamente financie, no solamente los recaudados, sino para financiar la obra, sino que también sirva para captar las plusvalías y poderlas redistribuir en otras zonas. Aprovechar el marco de estructuración de la ley de financiamiento, para la cual se conforma la comisión de expertos, justamente porque este es un tema fundamental para las entidades territoriales y los municipios, y sirve muchísimo para el financiamiento. Hay un tema que va de la mano de lo que también han hablado, se ha hablado con anterioridad, y es el fortalecimiento de la capacidad institucional. Uno de los temas que revisábamos es que a algunas entidades, como en el caso de Barranquilla, haber aplicado valorización les sirvió para fortalecer su capacidad institucional y prepararse para mejorar su predial.
pero no en todos los casos han seguido la misma práctica. En el caso de la participación en plusvalía, es un instrumento pues, que ustedes aquí lo han oído mencionar, es un instrumento creado por la ley 388, que tiene una condición especial súper vinculada no solamente a capturar el valor por la obra pública, sino también por las decisiones del ordenamiento del territorio, pero eso que lo hace potencial también lo hace un instrumento débil en su eficiencia recaudatoria. Y de ahí sobre todo parten muchísimo, digamos, las debilidades que tiene el instrumento, porque exige una demasiada especificidad en cuanto a la determinación de la forma en la cual se va a calcular, vinculada con el ordenamiento del territorio, si hay mayor aprovechamiento otorgado sí o no, y pues además si tenemos un mal catastro y no tenemos la información, no podemos cobrar predial, también vamos a tener deficiencias en un instrumento como la participación en plusvalía, además que tienen que hacer sus propios cálculos para determinar la base gravable, ¿no? Entonces, pues ¿qué vemos en la participación en plusvalía? Que digamos era un poco el antecedente y la comparación. Es evidente que este no es un instrumento estructurado legalmente para captar para servir de fuente de financiamiento inmediata, sino en un mediano y largo plazo y lentamente en la medida en que se van dando las oportunidades de los hechos generadores, y eso es parte de lo que hay que tener en cuenta. Y felicito la estrategia de la caja de herramientas para poder enseñar para qué sirve cada instrumento con la estructuración legal que tienen hoy. Que algunos municipios pequeños vimos les funcionó. El caso de la Chancipá, el mismo caso de Mosquera, tiene ahí unas épocas, digamos, en donde logró unos buenos recaudos de participación en plusvalía, pero también, como tiene una estrecha relación con el desarrollo urbano, pues está también vinculado a tener consecuencias en cuanto a los acuerdos de pago con los propietarios y con los desarrolladores, y los acuerdos de pago y la forma de vincular pago no solamente en efectivo sino en especie, la forma de cálculo del tributo, digamos, tiene unas dificultades en la institucionalidad que hace también, digamos, que tengamos que tener una recomendación muy fuerte sobre la estructuración sustancial del tributo, pero este va de la mano de mirarlo con el de la venta de derechos de construcción. Tenemos que revisar si hay o participación en plusvalía o venta de derechos de edificabilidad, que son dos figuras independientes pero muy hermanas, y tenemos que estructurarlas en la medida en que tienen que estar relacionadas. Exige un fortalecimiento institucional, exige promover, digamos, no solamente el cambio a nivel de legislación, sino también el tema de determinar cuál es el uso del instrumento y en qué momento se va a usar, si solamente para grandes zonas de desarrollo o para zonas de renovación. La titularización del incremento del recaudo futuro del impuesto predial, del cual ya pues Redi nos anticipó toda la estructura legal. Tenemos, digamos que estamos en este momento pasando por la reglamentación del instrumento, y yo creo que aquí los retos son, de nuevo nos puso en evidencia, porque este es un instrumento que, a diferencia del predial, inclusive no la contribución de valorización, porque no debería ser, ella requiere un project finance, nos pone en evidencia que requiere una estructura institucional muy sólida para poder hacer un instrumento como la titularización del incremento del recaudo futuro del predial. Todas las consideraciones que ya Redi les contó sobre la forma en la cual, por qué se terminó, digamos, regulando solamente autorizando para unos tipos de ciudades, justamente por esta condición, pero, digamos, por la condición de la necesidad de recursos, de adelantar los recursos para poder financiar y empujar el desarrollo urbano de ciertas zonas de las ciudades deterioradas, que no puede lograrlo el desarrollador solo. Pero evidentemente hace que es un instrumento que requiere, no podemos separar la ciudad del desarrollo mismo del instrumento, la ciudad como responsable de ese desarrollo.
que aunque haga la titularización y esto esté manejado a través de un patrimonio autónomo y al patrimonio autónomo se le cede la renta, la ciudad va a tener que seguir administrando el recaudo del tributo, vigilando que la renta que estén pagando correcta y debidamente. Digamos, hay una institucionalidad que se requiere y también hay una institucionalidad que se requiere en todo el tema del operador urbano y el desarrollo, digamos, el seguimiento al desarrollo urbano y la fortaleza de la cual estaban hablando esta mañana con el sector privado, que es necesaria también para dar certeza al instrumento, además de las garantías propias que el municipio va a tener que revisar hasta dónde, que es parte de lo que debe aprender cada municipio en su seguimiento y en la estructuración de su proyecto. Ahí es donde está sobre todo la mitigación de los riesgos. Y el tema de la transferencia y venta de derechos de construcción, que pues digamos es un instrumento que tiene muchas modalidades de aplicación en Colombia. Tiene más o menos 5 modalidades en cómo se ha aplicado en distintas formas, pero tal vez la que más nos interesa por su forma masiva es o la venta vertical de derechos de construcción y desarrollo o la venta digamos, la adquisición de derechos de construcción a través de ciertos esquemas en los cuales permita recoger anticipadamente los recursos para poder financiar ciertas zonas de desarrollo. El caso de ejemplo fue Postorca, sin embargo eso nos evidenció que hay unas debilidades también institucionales, la seguridad jurídica en la aplicación del instrumento, porque no está específicamente en la ley, también la forma en la cual se pueden venir, digamos, venir incorporando las nuevas formas de inversión privada hacia esos proyectos que no estaban previstos, los tiempos, y todo vuelve a darnos, digamos, en que es un instrumento muy útil. Puede ser muy útil, pero requiere estar pensado para cada proyecto específico, estructurado en cada proyecto específico. El de Postorca podría significar 4 billones de pesos de financiamiento de infraestructura pública. Las recomendaciones alrededor, digamos, de la transferencia y venta de derechos está en la autorización a nivel nacional para revisar la ampliación de la regulación de financiación que no exija intermediarios inversionistas, la transparencia, transparentar el índice básico de construcción y volver evidente que hay un índice adicional, y va de la mano también de toda la revisión de los planes de ordenamiento territorial, porque esto es un instrumento netamente regulatorio urbanístico, pero que tiene y exige de nuevo un fortalecimiento institucional muy grande para poder generar las condiciones. Es trascendental establecer normas que garanticen la seguridad. Dentro de los principales riesgos a este instrumento se encuentran los cambios normativos de administración, digamos, que se ven evidenciados. Y finalmente el tema de aprovechamiento económico del espacio público, que es un instrumento que lo mencionó, digamos, se mencionó en algunas de las presentaciones anteriores, sobre todo en los temas del Ministerio de Vivienda, que son importantes, pero vuelve a estar, es una oportunidad latente, pero requiere que haya una organización de la ciudad en cuanto a la ordenación de la administración de su espacio público. Si no existe ordenación de la administración de su espacio público, pues no va a poder estar regulado el aprovechamiento económico del espacio público. Las recomendaciones sobre todo están, digamos, en esa línea, y creo que, digamos, en términos generales hay una oportunidad para regular, para establecer cuáles son los espacios públicos que son aprovechables y cuáles pueden ser tal vez sujetos a medidas amplias o bien masivas de aprovechamiento, como puede ser pensar en APPs para aprovechamiento de espacio público. Pero digamos que en el caso colombiano, digamos, la ciudad más avanzada es Bogotá. Medellín está intentando organizar sus instrumentos, pero tiene la misma dificultad, y es que requiere primero partir de la organización del espacio público. En términos generales, digamos que sabiendo que existen muchos más instrumentos, digamos que la misma ley trajo para infraestructura y otros instrumentos que están, lo cierto es que en términos generales la gran recomendación que existe y el gran reto que tenemos es que las ciudades no se pueden dejar solas. Las ciudades necesitan un gran apoyo para poder fortalecerse en la aplicación
de los instrumentos y un gran apoyo en el fortalecimiento. Está bien, digamos, que ya tenemos concentrados cuáles son nuestros focos de interés, porque no va a ser para todos los 1.100 municipios de Colombia, y eso es perfecto, nos ayuda, pero tenemos que concentrarnos en el fortalecimiento institucional y en coordinar las figuras. Si tenemos una medida de fortalecer el catastro, no podemos tener medidas, por otro lado, de leyes que hagan limitaciones para efectos de poder financiar los mismos catastros. Bueno, muchas gracias.